Good evening, everyone. Welcome to our 20th class of this basic English course. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Gracias, Gerardo. Sí, profesor, que se escucha muy bien. Strong and loud. Loud and clear, loud and clear. Muy bien. Entonces, hola Angelina, José, Esther, Gerardo, Eridanis, Nilcia y Jerica. Bien, chicos, nuestra clase número 20. Estamos casi en la parte final del módulo 1. Antes de continuar, miren chicos, el próximo jueves es feriado. Entonces, no está dentro de su programa el día. Y yo sé también que en el caso de ustedes, los días feriados son más complicados de lo normal porque la gente va a donde ustedes están trabajando normalmente. Entonces, vamos a hacer algo diferente porque no nos vamos a atrasar, vamos a mantener el mismo ritmo. Lo que vamos a hacer es que ahora, en vez de revisar la tarea de la clase anterior, la vamos a dejar para el final y lo primero que voy a hacer va a ser explicar el tema de la unidad siguiente, que es un único tema en la unidad, un tema muy sencillo, muy fácil. Explicamos ese tema, dejamos las tareas de ese tema que vamos a revisar el martes que viene y entonces pasamos a hacer los ejercicios pendientes de la semana pasada en el tiempo que nos quede. De todas formas, las prácticas van a seguir su secuencia normal. La práctica que va a estar disponible para esta semana, pues está basada en la unidad que vimos la semana pasada. ¿Estamos bien ahí? Ok. Entonces, chicos, vamos a iniciar inmediatamente. Vamos primero con nuestra reflexión rapidito y vamos entonces a revisar esto. Bien. Nuestra reflexión de la tarde de hoy es: Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Vamos a ver una persona que nos diga qué entiende por esto. De nuevo, de la mano de Albert Einstein. Adelante, Gerardo. Teacher, lo que yo puedo quizás entender es que Albert Einstein se refiere a que la vida uno la puede manejar. Siempre van a haber altos y bajos, caídas y esas caídas sirven para levantarse, pero esas caídas nunca deben pararnos. Siempre nos tenemos que mantener en movimiento, así sea lento, pero en movimiento. Muy bien, excelente, Gerardo, excelente. Bueno, una persona más, Angelina, díganos, Angelina. Sí, maestro, realmente de eso que se trata. En todo tiempo en la vida nosotros debemos de mantener el equilibrio, porque independientemente de si no lo mantenemos, no podemos caer. Entiendo que, como nos indica ahí, se basa las reflexiones que se determina que es como andar en bicicleta, porque a veces nos caemos y no queremos quedar caídos, sino que debemos de seguir hacia adelante, enfrentar las caídas como corresponde y mantener el equilibrio, porque eso es lo que va a determinar en nuestros avances. Igual nos pasa en los estudios, en el trabajo, cuando no logramos nuestras metas proyectadas, los objetivos determinados. Tenemos que modificar o determinar estrategias para seguir hacia adelante. Eso es como la parte, por ejemplo, de mantener el equilibrio, que es lo que nos indica ahí. Igualmente, cuando estamos estudiando, que a veces hay algunos temas que tal vez no asimilemos como corresponde y debemos de buscar una estrategia de poder entenderlo, porque cada persona aprende
tiene una estrategia distinta para aprender. Y entiendo que de eso es que se va. Hay una reflexión muy bonita que también trata sobre la 12 pelota de la felicidad, que ahí indica que es muy parecida a esa misma, que es como un juego de ajedrez donde uno tiene que mantener el equilibrio, o sea, por eso tocó esa parte. Muy bien, excelente, Angelina. Bien, chicos, muy bien ambas participaciones. La idea es esa, ¿verdad? Todo el que ha montado bicicleta, y creo que aquí no hay una excepción, sabemos que es mucho más complicado mantener el equilibrio si no nos estamos moviendo. Es prácticamente effortless, no requiere mucho esfuerzo mantener el equilibrio, automáticamente iniciamos a pedalear, pero si nos detenemos completamente tenemos que bajar los pies. Por muy experimentados que seamos, nos cuesta mantener el equilibrio de la bicicleta si no estamos en movimiento. Entonces la idea es esa, la idea es que sea lo que sea que esté sucediendo, las dificultades, los problemas, los retos, hay que intentar moverse, hay que intentar avanzar. El otro día en una de las clases más avanzadas, pues tenemos esta misma dinámica de reflexiones, pero a diferencia de esta clase que aún está en español, cosa que va a cambiar cuando pasemos al siguiente nivel, las reflexiones son en inglés. Es decir, tenemos esta reflexión que está en inglés, los comentarios se hacen en español en la clase ahora, pero en esas clases la reflexión está también en inglés, pero los comentarios de los estudiantes deben de ser en inglés. Y sucede que en esa clase había una joven que no quería decir absolutamente nada. Ella entendía que no tenía nada que decir en inglés. Y bueno, luego de un poco de estímulo, ella se tomó su tiempo y logró decir algo en inglés. Cuando regresamos a la siguiente clase, ella ya nos dijo que no. Automáticamente, junto con los demás, hizo su aporte. Ella no se dio cuenta, pero el haber atravesado esa dificultad en la clase anterior, le permitió a ella en la clase subsiguiente tener un mejor desempeño, porque a través de la dificultad y el reto, ella siguió moviéndose, con mucha dificultad, con mucho temor, pero moviéndose. Y ya en la siguiente clase, que fue ayer, pues ella tuvo un mejor desempeño. Yo sé que ella no se dio cuenta de eso, pero yo sí, porque mi trabajo es ese, monitorear el avance y el desarrollo de los participantes. Y yo sé que cada clase que vaya avanzando y que vayamos trabajando, ella va a ir mejorando siempre y cuando ella no deje de moverse, ¿sí? Se mantenga en movimiento y siga tratando de dominar sus temores, sus miedos y no sentirse limitada, sino avanzar. Yo puedo, aunque sea dar un paso, aunque sea pedalear una vez, pero lo puedo hacer. Y eso luego es lo que trae pues el resultado. Así que sea lo que sea que esté sucediendo, nunca estáticos, siempre en movimiento. Bien, entonces vamos a ver de qué hablamos en nuestra clase anterior. Una persona que me diga rápidamente de qué hablamos en nuestra clase anterior. A ver de qué hablamos en nuestra clase anterior. Una pequeña síntesis. Fue un tema muy fácil. Adelante, José. Teacher, en la semana anterior hablamos sobre what sport do you like? ¿Qué tipo de deporte te gusta? Definimos los tipos de deportes. Tocamos el tema, no sé si fue una pincelada sobre el Ken y el Can't. Más o menos lo que yo recuerdo. Ok, muy bien. Sí, estuvimos trabajando con esa unidad y desarrollamos a profundidad el tema del can y el can't, ¿verdad? Que sí, estuvimos viendo cómo usamos este verbo modal para hablar de cosas que podemos hacer, que tenemos la habilidad de hacer, y también vimos, ¿verdad? Otra estructura. Vamos a ver si Berenice nos comenta. Dígame, Berenice. Yes, teacher. Vimos los adverse frequency. El usually, el often, el never. Cómo hay que usarlos.
y hacer, nos daban una oración y convertir y colocar correctamente la frecuencia. Ok, ok. Dígame, Jerica. Teacher, además lo que dice nuestro compañero, vimos junto con el Ken, el Gurat, que a diferencia del Ken, es como que podemos hacer ciertas cosas, pero no necesariamente lo hacemos muy bien. Entonces, el Gurat es como saber hacer algo, pero hacerlo excepcionalmente bien. Exactamente, muy bien. Esa era la otra estructura, el Gurat, que es cuando algo se nos da bien. Tenemos que tomar en cuenta que son dos cosas totalmente diferentes. Yo sé que no solemos trabajar con esas cosas así. Créanme, he hecho muchas pruebas con distintos grupos y es sorprendente cómo cuando llegamos a la parte del Gurat, tenemos muchas cosas que podemos decir que somos buenos y cuando llegamos al Barat, que sería lo opuesto, cuando algo lo hacemos pero no somos buenos, pues entonces la mayoría no tiene nada que decir. Entonces, es bueno diferenciar una cosa de la otra. Hay cosas que hacemos, pero tenemos que estar conscientes que no se nos dan bien. Bien, entonces vamos a ver la parte gramatical de la unidad 11, que es la unidad que vamos a desarrollar a través de toda esta semana, pero que como no vamos a tener clase el jueves por el día feriado, pues entonces vamos a verlo en esta tarde-noche. I'm going to have a party es el título de esta unidad. Y nuestro primer word power es acerca de los months and dates. Aquí tenemos los meses del año, ¿ok? Muy importante los meses del año, un elemento básico que debemos de saber en inglés, especialmente su pronunciación. Lo voy a decir de todas formas por el grupo. Voy a enviar el audio de esta página para que ustedes puedan practicarlo. Iniciando con enero, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. ¿Ok? Repito, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Luego tenemos aquí los dates, ¿verdad? Que son las fechas. Las fechas. Recuerden que habíamos hablado de los números cardinales, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y los números ordinales, primero, segundo, tercero y cuarto. Lo habíamos visto en una unidad anterior. Aquí lo estamos viendo otra vez. Recordar que para hablar de fechas, normalmente utilizamos los números ordinales. Nos vamos a encontrar el 1 de febrero, primero, número ordinal, o nos vamos a encontrar el 14º día del mes, ¿verdad? Que sería el 14. Estamos hablando de números ordinales. También tomar en cuenta que en el caso de los números ordinales en inglés, los primeros 3, como lo vemos aquí, first, second and third, tienen pronunciaciones totalmente diferentes. Mientras que de ahí en adelante la gran mayoría de los números se le agrega la TH que le da esa pronunciación de Z al final. Por ejemplo, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th. Entonces se fijan que cada vez que yo inicio el curso, la clase, ¿verdad? Virtual, yo siempre utilizo los números ordinales. This is our 12th class, our 13th class. Usted puede buscar video tras video y siempre va a escuchar esa al final porque es el número que estoy usando. Dígame, Berenice. Yo tengo una pregunta. Si vamos a decir nuestra fecha de nacimiento, ¿utilizamos cardinales o ordinarios? Para nuestra fecha de nacimiento usamos normalmente los números ordinales. I was born January 1st, for example. Okay. Thank you. Decimos el mes y luego el día. January 1st, February 2nd. Ok, entonces vamos a continuar. Tenemos esta conversación. Is she going to bake a cake? Es una conversación que vamos a revisar el próximo martes. Y el enfoque de la noche, de esta tarde-noche, es el going to. Eso es el mismo tema a través de toda la unidad.
Going to, be going to. Going to es el verbo o la estructura de futuro en inglés. Hasta ahora hemos visto el presente simple, vimos el pasado simple, vimos el presente continuo y ahora vamos a ver el futuro simple, podríamos decir. Entonces, esos son los 4 tiempos verbales básicos del inglés. Estos 4 tiempos verbales tienen hermanos que vamos a ver, porque en total en inglés hay únicamente 12 tiempos verbales, y digo únicamente 12 porque en español son 17, es decir, son más en español. Entonces, debería de ser mucho más fácil en inglés, y en efecto lo es. Entonces, vamos a completar con el futuro ahora esos 4 tiempos verbales básicos. Mi recomendación es que trate de siempre darle su repasadita a esos tiempos verbales porque van a ser la base de todo lo demás que vamos a ver. Es decir, entender esos 4 tiempos verbales y saber exactamente de qué se está hablando cuando usted escucha su nombre va a ayudarle a que se le haga más fácil lo demás, porque en los demás tiempos verbales que vamos a ver va a aparecer que se usa el presente simple en una estructura X, y usted debe de saber de qué estamos hablando cuando yo digo o el libro menciona presente simple, ¿ok? Entonces es importante tener eso como claro, aunque sea con una oración. Ok, una oración en presente simple que la utilizo de guía, de brújula, para yo siempre orientarme, para automáticamente escucho eso, sé de qué están hablando. Entonces aquí tenemos el be going to. Dice be porque el futuro con going to necesita el verbo to be, ¿ok? Por eso be going to. No vamos a hablar mucho de eso ahora. Por ahora simplemente voy a dejar que se lleven esto como que es para hablar de futuro. Pero lo cierto es que esto amerita precisación, ser precisado, porque en inglés los tiempos futuros implican cosas. No es simplemente hablar de una acción en futuro, sino que puede ir desde una intención, un plan, a una decisión espontánea del momento, a una decisión futura planificada. Es decir, tiene distintas intenciones, describe distintas intenciones, y por eso a veces, no sé, en algunos textos, ¿verdad? Los expertos no quieren hablar de un tiempo futuro en inglés porque cada uno expresa cosas distintas. Por ahora, imaginemos simplemente que going to es para eso, para cosas en futuro. Aquí le está dando la referencia de planes e intenciones. No me voy a detener en esa parte, insisto, porque no es necesario ahora. Necesitamos primero entender la estructura y ya más adelante yo voy a volver a tocar este tema y será más fácil. Entonces, en español esa estructura equivale exactamente a nuestro uso de ir a. Significa voy a, vas a, va a, ¿verdad? Bien. El motor de la frase, el verbo be, el resto de la estructura going to plus verbo se mantiene constante, solo cambia el verbo to be. Es importante eso. La estructura going to más el verbo es constante en todos los pronombres. Lo único que va a cambiar, lo único que cambia es el verbo to be y mantiene pues la misma regla, ¿verdad? Usamos el verbo to be am con el pronombre I, usamos el verbo to be are con el pronombre you, we, they, y usamos el verbo to be is con he, she, it. Es decir, eso no cambia. Entonces, vamos a estar estructurando oraciones con el verbo, con el going to más el verbo, y lo único que va a cambiar es el verbo to be, que siempre va antes del going to. ¿Ok? Siempre va antes del going to, y sabremos qué verbo to be usar porque siempre vamos a tener un sujeto que es el que está realizando la acción. Bien, aquí tenemos la estructura base afirmativa. Tenemos aquí el subject, que es el sujeto, seguido por el verbo to be, seguido por going to, seguido por el verbo. El verbo, fíjense que no tiene ningún tipo de modificación. Es el verbo en su forma base, es decir, tal y cual está en el listado de verbos, es decir, sin modificación alguna. Las modificaciones son verbos en pasado, o verbos con S, o verbos con IS,
¿verdad? Que ya lo hemos visto. En el caso del going to, no, es simplemente el verbo tal y como está, sin modificación. Por ejemplo, tenemos aquí una oración. I am going to study. I am going to study. Tenemos el verbo to be am, porque estoy usando el pronombre I. El going to, que es la estructura constante, ¿verdad? Junto con el verbo en su forma base, que es study. Yo podría hacer esto con todos los demás pronombres. You are going to study. He is going to study. She is going to study. It is going to study. We are going to study. They are going to study. ¿Sí? Lo único que cambia es aquí, basado en el sujeto que yo tenga. Tenemos aquí más ejemplos. I am going to study English. She is going to cook dinner. They are going to travel. I am going to study English. Voy a estudiar inglés. She's going to cook dinner. Ella va a cocinar la cena. They are going to travel. Ellos van a viajar. ¿Sí? El van, va, yo voy. ¿Bien? Del español. Muy bien, entonces, esa es la estructura afirmativa. Sencillo, ¿verdad? El sujeto, el verbo to be. Fíjense cómo el verbo to be cambió. Porque los sujetos cambiaron. Eso es lo que determina su cambio. Pero cuando vamos aquí, vemos que en todas las oraciones el going to es el mismo. ¿Ok? Lo que simplifica bastante la estructura y es fácil de recordarlo porque solamente cambia el verbo to be. Y ese cambio no es al azar. Es un cambio motivado por el sujeto. ¿Ok? Y luego nuestros verbos en su forma base sin ningún tipo de modificación. Lo que está después del verbo, en este caso, ¿verdad? Son sustantivos. Muy bien, ahí tenemos una afirmación. Ahora, ¿cómo negamos? A veces vamos y a veces no vamos, ¿verdad? Añadiendo el modificador negativo. Aquí se pone más fácil todavía porque es la misma dinámica donde quiera que esté el verbo to be. Como les mencioné en alguna clase anterior, donde quiera que esté el verbo to be, toda la dinámica se va a dar en torno al verbo to be. Siempre. El verbo to be no está en una estructura de relleno. Él siempre tiene algún tipo de preponderancia. Algún rol principal. Entonces, para hacer una oración negativa, solo necesitamos insertar la palabra not inmediatamente después del verbo to be. ¿Verdad? Igual que cuando veíamos las oraciones al principio básicas del verbo to be, la misma dinámica. Entonces, tendríamos ahora la estructura subject, el sujeto, ¿verdad? Seguido del verbo to be, seguido del not, y luego todo igual, going to y el verbo. La lógica de esto es que el verbo going, o la estructura going to, no tiene forma de ser negada. ¿Okay? No es un verbo que cuenta con negación propia. Entonces, los verbos que no cuentan con negación propia necesitan siempre tener un auxiliar que les ayude a hacer lo que ellos no pueden hacer por sí mismos. Hay otros verbos que sí tienen negación propia, como el caso del verbo can, que vimos en la clase anterior, vimos el can't. Ese can't es una negación propia de ese verbo, ¿verdad? No necesita de un auxiliar. Tenemos aquí la estructura negativa en acción. I'm not going to stay home, ¿verdad? I'm not going to stay home. Vemos aquí el not, que va a ser igual para todas las oraciones. Lo único que debemos de recordar es que va después del verbo to be. Es lo único que necesitamos recordar. I'm not going to stay home. Aquí vemos la estructura en contracción que ya conocemos. Es lo mismo que decir I am. I am, ¿verdad? She's, en contracción, puede ser she is también. She's not going to take the bus, ¿verdad? She's not. Vemos el not de nuevo. El going to, tal cual, el verbo y el resto de la oración. ¿Sí? Lo mismo. Fíjense que toda la dinámica sucede en torno al verbo to be. El sujeto y el verbo to be. Después el going to queda igual. Si lo fuéramos a traducir,
I'm not going to stay home. No voy a quedarme en casa. O she's not going to take the bus. Ella no va a tomar el autobús. Bien, esa sería la estructura negativa, como decir que no. Y luego tenemos las preguntas, ¿verdad? La pregunta. ¿Cómo hacemos una pregunta? Yo podría preguntar, ¿vas a ir mañana a la fiesta? ¿Cómo pregunto eso? ¿Te vas a comer eso? ¿Cómo pregunto eso? Muy sencillo. Para hacer preguntas, invertimos el orden. El verbo be pasa a la primera posición. Igual que las demás preguntas que hemos visto que utilizan el verbo to be. Es decir, siempre, chicos, que esté el verbo to be, las dinámicas serán las mismas. Entonces, aquí, para hacer una pregunta, hacemos un cambio. ¿Cuál cambio? El cambio básico que ya habíamos visto. Cambiamos el sujeto y el verbo to be. El sujeto que estaba al principio en la afirmación y la negación va a pasar ahora a estar en la segunda posición. Y el verbo to be, que estaba en segundo lugar en afirmación y negación, va a pasar a la primera posición. Y le agregamos un question mark. Entonces, ahora sería be, subject, going to, verb, question mark. Vamos a ver. Are you going to work tomorrow? ¿Vas a trabajar mañana? Are you going to work tomorrow? Is Rosa going to cook dinner? Is Rosa going to cook dinner? ¿Rosa va a cocinar la cena? Are your friends going to be there? Are your friends going to be there? ¿Tus amigos van a estar allí? ¿Qué estamos viendo aquí? Bueno, el verbo to be está ahora al principio y automáticamente tengo mi estructura de pregunta. Y como he dicho en otras ocasiones, siempre que el verbo to be está siendo el responsable, ¿verdad?, de la pregunta, que lo vemos al principio, es una pregunta de sí y no. No es un WH que tenemos aquí. No es un where, no es un who, no. Es un verbo to be. La pregunta es sí y no. ¿Ok? Así que las respuestas, como la pregunta es con el verbo to be, ¿cómo van a ser las respuestas? Pues con el verbo to be. Eso es lo fácil del idioma. Se repite lo mismo una y otra vez. Entonces, are you going to work tomorrow? Yes, I am. Or no, I'm not. Is Rosa going to cook dinner? Yes, she is. Or no, she isn't. Are your friends going to be there? Yes, they are. Or no, they aren't. Bien. Así de fácil, así de sencillo. ¿Vamos bien hasta ahí? Con el going to. Yes, teacher. Ok, bien. Easy peasy. Bien. Por último, las preguntas de going to, pues también podrían estructurarse con un WH. Es necesario, es decir, todas las estructuras necesitan vincularse o diseñarse alrededor de algún WH para poder tener un espectro mayor, ¿sí? Porque sin el WH no podemos preguntar del cuándo, del cómo, del dónde. Las preguntas de sí y no son muy útiles, pero son muy limitadas. A veces queremos saber más información. Así que no se sorprendan si siempre ven que tenemos preguntas de WH. No estamos creando una estructura nueva, estamos complementando una estructura ya existente. Y la dinámica siempre es la misma. Con una estructura ya diseñada de sí y no, usted le agrega el WH al principio y listo. Fíjense que es más difícil pasar de una afirmación-negación a una pregunta porque hay que intercambiar el sujeto y el verbo to be, que hacer una pregunta de WH, porque ya con la estructura de la pregunta de sí y no, agrego el WH al principio y listo, ya cambió la pregunta. En automático cambió la pregunta. Entonces, esto siempre lo vamos a hacer en todos los tiempos verbales, porque necesitamos preguntas con mayor alcance. Entonces, la estructura
Sería WH word, be subject going to verb, question mark. Lo mismo. Vamos a ver. Recordando nuevamente, hemos repetido mucho este kit, ¿verdad? En distintas unidades. Ya me imagino que se lo saben de memoria. Sabemos que what es qué, where es dónde, when es cuándo, how es cómo, why es por qué y who es quién, ¿verdad? Entonces vamos a ver una pregunta. What are you going to do this weekend? What are you going to do this weekend? ¿Qué vas a hacer este fin de semana? El what me permite preguntar el qué. Where are they going to eat? Where are they going to eat? ¿Dónde van a comer? ¿Verdad? Where. Y la otra pregunta, how is Ali going to get there? How is Ali going to get there? ¿Cómo va Ali a llegar allí? ¿O cómo va a llegar allí Ali? ¿Ok? Y miren el tipo de respuesta que tenemos aquí. Por ejemplo, la primera, what are you going to do this weekend? I'm going to. Básico, ¿verdad? Siempre hemos dicho que siempre hay una relación entre la estructura que se usa en la pregunta y la estructura que se utiliza en la respuesta. Si la pregunta es, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Yo voy a salir con mi familia, ¿verdad? Voy a tener el voy, el va, que es lo que significa going to en español. Entonces, I'm going to visit my family. O, where are they going to eat? They're going to eat at a restaurant. Miren cómo dice they are going o they're going, porque la pregunta es acerca de ellos. Y por último, how is Ali going to get there? She's going to drive. Ella va a conducir. Tell me, Pablo. No, solo iba a responder la pregunta, pero también puedo decir I will go. Yes, el will lo vamos a ver más adelante, Pablo. Vamos a ver el will, porque es un verbo diferente que comúnmente se utiliza para futuro, pero que se utiliza en teoría, en el papel, pues diferente en inglés. Pero en este caso, si la pregunta está con going to, lo ideal es que yo responda con going to. Okay, si dice, what are you going to do this weekend? O I'm going to. No sería lo ideal decir I will. Porque la pregunta usó going to. Okay. Going to y will, que veremos eso en el segundo libro. Son ambos para hablar del futuro, pero implican cosas distintas. Entonces, habría una contradicción entre going to, que es acerca de intención y plan, y will, que se utiliza para hablar de cosas no planificadas que surgen en el momento. Entonces, choca. Bien. Entonces, aquí tenemos en resumen, ¿verdad? Afirmaciones. I am going to study. I am not going to study. Are you going to study? What are you going to study? Fíjense cómo con la misma estructura puedo jugar con ella y hacer cuatro cosas totalmente distintas. Afirmar, negar, preguntar de sí y no y pregunta de WH. ¿Ok? Fíjense, are you going to study? What are you going to study? Es la misma estructura, lo único que aquí no tiene el WH y aquí sí lo tiene. La misma pregunta. Y esto se da con muchísimas preguntas. Hay algunas que pueden requerir una que otra modificación para que tenga sentido el qué o el dónde se está preguntando, pero la gran mayoría pues puede usarse directamente porque tiene sentido. Porque tengo aquí, are you going to study? Vas a estudiar. Y la otra va en la misma línea, pero más amplia. What are you going to study? ¿Qué vas a estudiar? ¿Se entendió esa parte ahí? Sí, se entendió, teacher. Ok. Yes, teacher. Muy bien, chicos. Muy bien. Entonces, déjenme yo para que revisemos las prácticas.
Aquí tenemos, ¿verdad? Los primeros ejercicios. Vamos a tener este ejercicio. Aquí nos dice, how old are these people going to be on their next birthdays? Write sentences. Aquí tenemos age now, la edad ahora que tiene Lucas, Liz, Ruth y Sharon. Y luego nos dice aquí their birthday, cuándo van a cumplir años, ¿verdad? Entonces, la idea es estructurar oraciones con eso. Entonces, si Lucas tiene 16 y va a cumplir año entonces el 12 de abril, pues va a tener 17. Entonces, Lucas is going to be 17 on April 12th. Ok. Bien, algo importante. Estamos usando aquí la preposición on porque estamos hablando de un día. Oh, se quedó esto aquí. ¿Ok? Porque estamos hablando de qué? De un día. Cuando hablamos de un día en inglés, siempre utilizamos la preposición on. ¿Verdad? On. Y usted dice, bueno, pero está mencionando el mes. Sí, pero el énfasis es el 12, el día 12 de abril. No estamos hablando del mes, sino del día dentro del mes. Entonces, on April 12th. Eso es importante porque veremos más adelante que cuando hablamos del mes, dentro del mes usamos in, pero no para hablar directamente del día, sino del tiempo. Ok, entonces eso es lo que vamos a hacer con todas las demás. Ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Aquí nos dice, read Tom's calendar, write sentences about his plans, use the words in parentheses. Ok, aquí tenemos, ¿verdad? El calendario. Y vamos a formular oraciones. Por ejemplo, vemos aquí que estamos en el mes de agosto, August. So, on August 4th, again, usando on, porque estamos hablando del 4th, el cuarto. On August 4th, right, he's going to have lunch with Bill. ¿Verdad? Luego llegamos al Friday, sencillo. On August 6th, aquí nos vamos a enfocar en los días porque la idea es practicar los números ordinales. He is going to play tennis after work. Y así sucesivamente. Bien sencilla la estructura. Seguimos aquí con complete these sentences. Use the correct form of be going to and the verbs in parentheses. Aquí, utilizando los verbos en paréntesis, vamos a estructurar más oraciones con going to. Importante, fíjense que en el caso del verbo to be, se pone directamente be. Recuerden, chicos, que cuando hablamos de am, is, are, es la conjugación del verbo to be. Pero la forma base del verbo es simplemente be. ¿Ok? Lo que pasa es que el verbo to be, cuando se conjuga con el pronombre I, pues entonces es am y cambia. Pero su forma base es be. ¿Ok? Entonces aquí vamos a agregar el going to en todos los espacios en blanco. Agregaremos el verbo y tenemos que identificar cuál sería el verbo to be que va a articular cada estructura en función de los sujetos que tengamos en cada oración. El próximo ejercicio es este, complete these conversations, write questions with be going to. Aquí tenemos las respuestas y vamos a intuir cuál sería la pregunta. Ustedes ya conocen esa dinámica, ayuda bastante a desarrollar la intuición. Ok, este listening está choco. Bien, aquí tenemos los holidays. Tenemos el New Year's Eve, víspera de Año Nuevo. New Year's Eve, lo que aquí le llamamos el 31 de diciembre, que hace referencia a esa celebración que hacemos previo al Año Nuevo. Valentine's Day, que ya pasó, el Valentine's Day. Independence Day, también ya pasó. Y nos quedan 3. Por ahí viene Halloween, Thanksgiving y la favorita de muchos, Christmas. Halloween, Thanksgiving and Christmas. Okay, celebraciones muy comunes en los Estados Unidos. Tenemos aquí otra conversación que voy a mandar.
que vamos a revisar el próximo martes. Y aquí tenemos más ejercicios con going to, lo mismo que ya acabamos de explicar, solo con otras estructuras. Aquí tenemos unos time expressions. Los time expressions son muy importantes porque nos permiten, cuando los conocemos muy bien, complementar correctamente nuestra pregunta. Por ejemplo, o nuestra oración. Si yo estoy utilizando el going to, que es una oración de futuro, no puedo decir, are you going to visit yesterday? ¿Verdad? No puedo decir eso. Porque no coincide. Decir, ¿vas ayer? Entonces, los time expressions, cuando los tenemos bien, los conocemos bien, nos permiten embellecer mucho mejor nuestras oraciones y darle sentido, el sentido correcto. Tonight, por ejemplo, es un time expression que usaríamos en oraciones de futuro. Tomorrow, tomorrow afternoon, mañana en la tarde. Tomorrow night, mañana en la noche. Next week, la próxima semana. Next month, el próximo mes. Next summer, el próximo verano. Next year, el próximo año. Fíjense cómo se simplifica bastante con el next, next, next. Significa siguiente, ¿verdad? Ok, entonces, tomar eso en cuenta. Tenemos aquí estas celebraciones, otras celebraciones, como wear special clothes, eat special food, decorate, give gifts, play music, go to a parade, go on a picnic, watch fireworks. Nada en específico, ¿verdad? Esto lo podemos aplicar en distintos lugares o fechas. Por ejemplo, wear special clothes. En diciembre, el dominicano tiene la costumbre de ponerse ropa nueva y estrenar. Entonces, ahí aplicamos el wear special clothes. Entre otras cosas más, porque vamos a hablar del eat special food. El dominicano en diciembre, voy a utilizar una referencia de aquí. El 24 de diciembre tiene la típica ensalada rusa, que la telera. Cada país tiene una tradición diferente. Es comida especial, eat special food, para ese momento en específico. Bien, tenemos aquí este ejercicio que vamos a trabajar con nuestra propia información. Tal vez el ejercicio más importante. Are you going to do anything special on these holidays or special occasions? Write sentences. Use the phrases in the box or your own information. Ok, nos dan este box aquí para podernos ayudar en dado caso que coincida. Si no, podemos buscar otra referencia. Aquí lo que vamos a hacer es a decir lo que vamos a hacer en estas actividades. Por ejemplo, your next birthday. Ya está hecho. Pero usted dice, bueno, para mi próximo cumpleaños, I'm not going to have a party. I'm going to go to a restaurant with my friends, but we're not going to stay out late. La idea es que usted, de manera breve, utilizando el going to, nos diga qué va a hacer y qué no va a hacer. ¿Ok? En este caso, las actividades que nos quedan es your best friend's birthday, que piensas hacer para el cumpleaños de tu mejor amigo. New Year's Eve, ¿qué piensas hacer o qué no piensas hacer? Porque no tiene que ser que voy a hacer algo, puede ser que no voy a hacer aquello, no voy a hacer lo otro, ¿verdad? New Year's Day, el 1 de enero, ¿verdad? ¿Qué piensas hacer o qué no piensas hacer? En Valentine's Day, ¿qué piensas hacer o qué no piensas hacer? The last day of class, el último día de clases, ¿qué piensas hacer, qué no piensas hacer? Usando going to. Eso es lo que queremos, going to. Pueden utilizar referencias de aquí o cualquier otra referencia que encaje, ¿verdad?, con lo que usted piensa hacer, para que le dé más realismo a sus respuestas. Bien, entonces, con eso dicho, tenemos personas pendientes para leer en un ratito, creo que nos va a dar tiempo, para leer en un ratito. Las personas que no van a leer del texto anterior, vamos a dar la oportunidad de que puedan leer en este. Es decir, de los que no van a leer
y no tienen partes asignadas para el artículo anterior. Entonces, 4 voluntarios nuevos, sangre nueva, para asignarle a cada uno un pedacito de esto para el próximo martes. Ok, Adolfo. Muy bien, Adolfo. Harry Baker, Perth, Australia. Le toca a este. Jerica, ok. Jim Dixon, Montego Bay, Jamaica. Stephanie Álvarez, Victoria Smith, London, UK. Muy bien. Y Sol, Jianli, Beijing, China. Ok. Déjenme yo mandar esto. Adolfo, Jerica, Stephanie, Ansol. Ok. Para el martes. Bien. Todos los demás deben de leerlo para que puedan responder estas preguntas. Entonces, con eso dicho, vamos a retroceder en el tiempo a las tareas pendientes, porque ya estamos listos para hacer esto y no tenemos ya la presión de si nos da el tiempo o no, porque nos va a dar el tiempo, Dios mediante. Entonces, vamos aquí. Aquí nos dice, 6 people are talking about things they can and can't do. Complete these sentences. Ok, vamos a ver quién me dice acerca de Sara. Can or can't? Tell me, Adolfo. Adolfo, si habla con nosotros, su micrófono está cerrado. Ok. Al parecer no. Adelante, Jerica, number 2. Sarah, can or can't fix cars? Can. Ok. No se escucha bien. Creo que entendí can. La respuesta es correcta. I can fix cars. Vemos aquí la cara emocionada de Sara, siendo de mecánico, ¿verdad? Así que she can fix cars, right? Fix es arreglar. Sol, Diane, can or can't. Y me dice la oración completa, please. Number 3, teacher. Yes, number 3. I can sing. Sing. I can't sing. I can sing. Ok, muy bien. I can't sing. José, number 4. Jeff, I can't ice skate. I can't ice skate. Muy bien. Adolfo, number 5. I can play the piano. I can play the piano. Y number 6, Gerardo. I can't cook. Muy bien, I can't cook. Excelente, excelente. Me gustó que los que usaron el can't hicieron el esfuerzo de pronunciar el t al final. Muy bien, seguimos aquí. Aquí tenemos que estructurar preguntas en base a lo que estamos viendo y luego responder si sí o no. Es bien fácil. Can Mary run a marathon? Yes, she can. Number 2, Luis. Doe. Teacher, excuse me. I can't see very well. I'm working on my phone. First, I couldn't find time for my internet. Now I can see very well. Excuse me. Let's get the opportunity to other people. Ok. Vamos a ver quién me dice cuál será la pregunta y la respuesta del number 2. Adelante, Gerardo. Can do horse reading? No, he can't. Ok. Can Doe ride a horse? Ride a horse. Yes, ride a horse. Ride a horse. Usamos el verbo ride para motocicletas, montar caballo, montar bicicletas. Entonces, can Doe ride a horse? No, he can't. Excelente, excelente ahí.
Seguimos con Nilcia, number 3. Nilcia, no le escuchamos. Nilcia, su micrófono está abierto, pero no le escuchamos. Nilcia, seguimos sin escucharle. Le voy a dar la oportunidad a alguien más. Puede salir y entrar a ver si así mejora su conexión. José, number 3. A ver. Mariana. Yes. Can Mariana make or cook cookies? Yes, she can. Okay. Can Mariana, in this case, is bake cookies. Bake cookies. Bake cookies. Las galletas las horneamos. Bake. En este caso yo creo que sería no she can't, porque su cara es de disgusto y se ven quemadas. Sí, es verdad. Sí, No, she can't. ella no se ve muy emocionada con sus propias galletas. Ella yo creo que tampoco se las va a comer. Muy bien. Adolfo, number 4. Can Felipe can skateboard? Yes, they can. Muy bien. Can Felipe and can skateboard? Yes, they can. Berenice, number 5. George. Yes, teacher. Can George play hockey? Yes, she can. Yes, he can. Yes, he can. Muy bien. Yes, he can. Can George play hockey? Yes, he can. Luis, number 6. Anna and Debbie. Yes, teacher. Anna and Davis. They can play tennis. Ok, en este caso necesitaríamos hacer la pregunta. ¿Cómo haríamos la pregunta, Luis? Okay, excellent. Can Anna and Davis play tennis? Yes. They can play tennis. Muy bien, ahora sí, muy bien. Can Anna and Debbie play tennis? Yes, they can. En este caso, como es una pregunta de sí y no, con el yes, they can es suficiente. No tendríamos que agregarle yes, they can play tennis, aunque no sería una estructura incorrecta, simplemente sería innecesario porque ya acabamos de afirmar que sí. Yes, they can. ¿Ok? Muy bien. Vamos a continuar. Seguimos por aquí. Use can, can't, and but. ¿Verdad? Aquí tenemos que ver que en la imagen la persona podía hacer algo, pero no podía hacer otra cosa. Entonces, vamos a ver. La primera, que es el ejemplo, nos dice, he can tell good jokes. Jokes, ¿verdad? Son chistes, ¿verdad? He can tell good jokes, but he can't play golf. ¿Verdad? No puede jugar golf. Muy bien, vamos con number 2. Vamos a ver. Tell me, Luis. Okay. Teacher. Wow. He can't. I don't know what he's doing. He can know math. He can do math. Se le dice do math. He can do much. But he can't repair something. What is he doing? I don't know what. It looks like he's trying to repair something, yeah. Yeah, that's what I think. It looks like that. He can't because on the face I can say he can't do what he's doing now. Yeah. Let's say that he can't repair stuff because I think
I don't quite get the second image. Ok, pero la primera sí, la primera la captamos bien aquí. Cuando hablamos de hacer matemáticas, usamos el do math. Do, ¿verdad? Do. Y math de matemáticas, ¿verdad? He can do math. Oh, wow. He can do math. He can do math, but he can't repair things. Yes, let's leave it like that. Porque no preciso bien aquí qué es esto. Muy bien, vamos con number 3, Jerica. He can play ajedrez. She can play soccer. Me gustó esa palabra de Jerica. ¿Cómo es ajedrez? Eso está bien, eso está bien. Creatividad. Eso está bien, hay que mantener la creatividad. Pero en este caso sería chess. 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 Dice, yo que he levantado la mano. O sea, yo estoy viendo la imagen. Yo he levantado la mano para el otro, para el robot. Después me di cuenta que era esta vaina. Muy bien, muy bien. Lo importante es que como juego de mesa. Chess es ajedrez en inglés. Chess. Okay. Exacto. Okay, that's perfect. Muy bien. No confundir con chest, que vamos a ver en la próxima unidad, que es el pecho. Es chess con doble S. Entonces, she can play chess, but she can't play soccer. José, number 4. She can repair a robot, and she can't think well. Okay. We can also say she can build robots. Construir, yeah, build. She can't build robots, but she can't sing. She can't sing. Teacher, but I can use the repair. No. Yes. Si fuera eso, yes. She can repair robots. Build and repair, they're different, right? Because build es crear, ¿verdad? Estructurar el robot. Construir el robot. Repair es repararlo luego de que ya está hecho. Ok. Aquí parece como que lo está construyendo pero repair sería repararlo. Y sería correcto. Perfect. Posiblemente los americanos utilicen fix también, que es arreglar algo. She can fix robots. I need to fix my car. Yes, fix. Okay, let's continue. Choose the correct responses. Do you like to play soccer? No, I don't. Vamos a ver con el number 2. Tell me, Jose, who do you go bike riding with? Miren aquí el with al final. Who do you go bike riding with? With my friends from school. My friends from school. Muy bien. Nilcia, who can play the piano? Marco can. Ok, Marco can. Excelente respuesta. No puede ser yes, he can, aunque estamos hablando bueno, estamos preguntando por alguien. Pero no puede ser yes, he can, porque la pregunta es who. Y las preguntas de WH nunca se responden con sí, no. Escuche bien, nunca. Where do you go hiking, Gerardo? In the mountain. In the mountains. Muy bien. Ok, let's continue. Ok, vamos a hacer algunas preguntas rápido por aquí. José Delgado, can you sing? Sure, teacher. I can't. Sure, you can or you can't? I can't. Oh, okay. No, I can't. Okay, so in this case, vamos a estar trabajando con respuestas rápidas, ¿verdad? Para trabajar con el sí y no. Entonces diríamos en ese caso, no, I can't. Yes, I can sing. Oh, you can sing? Okay, yes, I can. Okay, I'm going to ask you again. Jose, can you sing? Yes, I can. Okay, perfect.
Nilcia, can you build a website? Nilcia? No, I can. No, I can. Ok, muy bien. Gerardo, can you drive a car? I can. Yes, I can. Yes, I can. Okay, yes, I can. Luis, can you play tennis? Yes, I can, teacher. Yes, I can. Ok. Vamos a ver quién más por aquí. Angelina. Angelina, can you take good photos? Angelina. Yes, I can. Okay. Jacibel, can you speak Japanese? Okay. Not, I can't. No, I can't. Muy bien. Berenice, can you swim? Yes, I can. Okay. Pablo, can you tell good jokes? Is Pablo there? Yeah, I'm here. Can you tell good jokes, Pablo? Sorry. No se puede ver. En este caso, ¿verdad? La pregunta es que si puede contar buenos chistes. Puede decir yes, I can, si puede, o no, I can't, si no puede. Yes, I can. Yes, I can. Ok, muy bien. Esther Víquez, can you play baseball? No, I can't. Muy bien. Sol, can you sing? Yes, I can. Ok. Adolfo, can you ice skate? Yes, I can. Ok. Eridanis, can you take good photos? Are you there, Eridanis? Okay, so let's continue with Jerica. Jerica, can you play baseball? I can do that. What? I can do that. Okay. Yes, you can, but you're not good at. Okay. I can do that. Okay. Muy bien. Bien, entonces vamos a continuar. Buen ejercicio ahí para practicar, ¿verdad? Seguimos por aquí. Estamos casi en la parte final. Okay, so write each sentence a different way. Use the sentences in the box. Okay, aquí vamos a escribir las oraciones que tenemos aquí de una forma diferente usando las oraciones que tenemos en la caja aquí arriba. I don't go hiking very often es lo mismo que I hardly ever go hiking. Nilcia, he's a great athlete. ¿Cuál sería la otra forma de decir lo mismo? He can play sport well. Muy bien, he can play sports well. Number 3, she has a lot of abilities. Gerardo. She has many talents. Yes, she has many talents. Jacibel, I really like it. I love it. I love it. Okay. Nilcia, he's a terrible dancer. He can dance at all. He can't dance at all. Okay, hold on. And the last one, she's very funny. Tell me, Luis, she's very funny. She tells good Jokes. jokes. Okay. She tells good jokes. Muy bien, she tells good jokes.
Y es que viene la palabra de Joker, el rival de Batman. Muy bien, entonces vamos a hacer, creo que, ¿verdad? Tenemos... Ok, vamos a ver, creo que nos da casi el tiempo. Tenemos estas preguntas, vamos a ver si podemos hacer estas preguntas. Si podemos hacer estas preguntas, lo dejamos hasta ahí y completamos las demás el martes. Ok, hay una clase que inicia casi ya. Entonces, answer these questions with short answers. Use your own information. Entonces, vamos a ver. Nilcia, can you fix a computer? No, I can. Okay. Luis, can you speak French? Luis, are you there? Okay. Excuse me, teacher. Here I am. Yes. You say French, Yes, teacher. can you speak French? Yes, I can't. I was studying à l'Alliance Française. Okay. Okay, yes, you can. I was studying French. Yes, I can't. Yes, I can, teacher. Yes, I can. Hay que cuidar bien ahí algo, Luis, que no suene como can't, como si estuviese negando. Yes, I can. Can't. I Can. can. Okay. I can. I can, yes. Pablo, can you act? Yes, I am a good actor. Okay, en este caso sería yes, I can, Pablo. Yes, I can. Yes, I can. Yes, I can. Muy bien. Okay, Pablo is an actor. Okay, Jerica, are you good at sports? No, teacher, I can't. Okay. I'm so bad. En este caso, Jerica, cuando tenemos las preguntas de are you good, are, como tenemos el verbo to be, vamos a responder con el verbo to be. Entonces, en este caso, la respuesta ideal sería are you good at sports? No, I'm not. Vamos otra vez. Are you good at sports, Jerica? ¿Está ahí, Jerica? Yenda. Ay, parece Jerica. ¿Es ok? Parece Jerica está conduciendo todavía. Vamos a continuar. Angelina, are you good at sports? I'm not. Okay, no, I'm not. No, I'm not. No, you're not. Okay, vamos a ver, a apuntar por aquí. José Delgado, are you a good student, José? Are you a good student? Yes. Yes, I am. Okay, muy bien. Okay, let me see here. Adolfo, do you like your English class? Cuidado, Adolfo, cuidado. Can you repeat, teacher? Excuse me? Do you like your English class? Yes, I like. Okay. En este caso, Adolfo, como tenemos do, la respuesta ideal sería yes, Yes, I do. yes, I do. Muy bien, muy bien. Yes, I do. Estamos dando seguimiento a esa respuesta. Ok, vamos a continuar con Yacibel. Yacibel, can you play a musical instrument? No, I can't. Ok, muy bien. Berenice, do you ever go swimming? Yes, I do. Okay. Let's see. Gerardo, do you ever play soccer? Yes, I do. Okay. And the last one, Luis, can you draw very well? No, I can't. Okay, muy bien.
Entonces, fíjense, chicos, cómo aquí pasamos de can a are a do. Siempre recordar que como inicia la pregunta, va a determinar mi respuesta. So, can you fix a computer? Yes, I can. No, I can't. Are you good at sports? Inicia con el verbo to be. Voy a responder con el verbo to be. Yes, I am. O no, I'm not. En el caso de do, vamos a responder yes, I do. No, I don't. En el caso de la pregunta, do you ever? Uno puede agregar luego de yes, I do. I always go swimming in the afternoons or whatever, ¿verdad? Las veces que lo haga o los días que voy. Entonces, bien. Bien, chicos, entonces vamos a ver, tenemos este listening y tenemos el reading. Nos queda todavía, creo que lo podemos hacer. I think that we can pull this off. Ok, vamos a ver qué nos dice esto. Are you good at sports? So listen to 3 people talk about their abilities. Write J, M, or A on the things they can do well. Entonces vamos a ver las cosas que Anthony can do well. Tell me, Gerardo, ¿cuáles son esas cosas? ¿Cuáles serían los números de las imágenes? Anthony, number 1, 6, and 8. Okay, 1, 8, is 6. So Anthony is good at drawing, painting, and with computers. Okay. Okay, muy bien. Vamos a ver quién me dice Mónica. What is Mónica good at? Tell me, Yacibel. Number 3. Fine. Esos dos. Number 3 and number 5. Muy bien. So Mónica is good at taking photos and she is good at cooking. Good for you, Mónica. And what about Joshua? What is Joshua good at? Tell me, Luis. Luis, si habla con nosotros, su micrófono está cerrado. He can play well the piano. Number 7. Ok, de piano. Y nos falta una más, que él es bueno. Nos quedan 2, pero hay una que no va. He can draw. He can draw picture. He can draw, teacher. No, nos queda o la número 2 o la número 4. Okay. He can sing very well. He can sing very well is actually the wrong answer. The right answer is number 2. He can swim. Swim. Yes. Exactly. It's true. He can swim. He's good at swimming. He can swimming and he can play well the piano. Yeah. Esta es nula porque nadie nunca habla del singing. Muy bien, muy bien. Ok. Bien, entonces, este sí lo vamos a dejar para la próxima, para el martes. Vamos a las personas pendientes con este reading. Lo vamos a revisar el martes junto con el otro reading. Entonces, chicos, en resumidas cuentas, en el día de mañana, pues va a estar la práctica, yo lo voy a anunciar por el grupo, va a estar la práctica de la unidad que acabamos de terminar ahora. Solamente nos quedó el reading, pero el reading no tiene nada que ver directamente con la unidad. Entonces, va a estar disponible eso junto con el nuevo foro que va a seguir tratando los temas de el área del vino. Bien, entonces no nos vamos a ver el próximo jueves.
Ya vimos ahí lo que es la unidad la unidad siguiente que tiene que ver con el going to. Le dimos el jueves, ¿verdad? Porque es el día de fiesta y sabemos que tienen una mayor carga laboral ese día. Entonces, el próximo martes vamos a revisar todos los ejercicios que tienen que ver con la unidad del going to y vamos a ver este artículo y así nos mantenemos sin retraso, ¿ok? Porque no queremos retraso, queremos que todos los temas se puedan impartir sin ningún problema. Pablo, ¿tiene alguna pregunta antes de terminar? No, todo bien. Ok. Bien, chicos, pues nada, eso ha sido todo por esta noche. Nos vemos Dios mediante la próxima semana, pero vamos a estar en contacto a través del grupo de WhatsApp. Recuerden estudiar. Así que, have a really good night. See you again next Tuesday at 6:30 p.m. Thank you very much. Bye. See you next week. Bye. Bye, teacher. Bye. Bye.